tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer una adaptación al tablero de Aveo y primero vamos a comenzar a desmontarlo. Para eso necesitamos quitar los dos tornillos que aparecen en esta parte del tablero. Uno viene en la parte izquierda y otro a la derecha. Yo me ayudo con este desarmadorcito para poder retirarlos. La adaptación que le vamos a hacer al tablero es el agregarle unos LEDs RGB para poderlos controlar con un sistema electrónico y poder cambiar y modificar su brillo. Entonces pues continuamos con el desarmado del tablero. Como ven, esta pieza sale jalando hacia el lado donde estoy. En esta parte tiene dos grapas, que son las que ahí se alcanzan a visualizar. En la parte de abajo también tiene, y ahí es donde vamos a hacer un poco de presión hacia mi lado. Jalamos. Yo en mi caso ya lo he retirado algunas veces, entonces ya es más fácil quitarlo. Pero como ustedes no lo habían quitado, les va a costar un poquito más de trabajo. Si ven, ahí tiene las cuatro piezas que lo detenían, y posteriormente viene la parte de arriba. Esa parte de arriba también tiene unas grapas que son las que se ven ahí al fondo. Esa pieza hay que jalarla hacia arriba para que las grapas que tiene se suelten del tablero. Ya terminando de desmontar estas dos piezas, vamos a tener acceso a los tornillos. Aquí en esta parte de la parte de superior se ven las grapas, que son tres, que sostenían esta pieza de la parte de arriba. En otras ocasiones yo ya lo había retirado, entonces al no fijarme rompí las piezas, pero aquí se fijan, yo ya hice una reparación para volverlas a colocar en su lugar. Con ayuda del cautín caliente las volví a fijar en su lugar y quedaron muy bien. Entonces pues ahora sí ahí tenemos acceso a los tornillos, que son los cuatro que vamos a retirar. Ese es uno, el del lado derecho, este de aquí, el del lado izquierdo, y los dos de arriba. Entonces vamos a soltar esos dos tornillos. Aquí ya hemos terminado de retirar los cuatro tornillos, dos de arriba y los dos de abajo. Esto pues es, como ven, es fácil. Con estos cuatro tornillos ya podemos separar nuestro tablero, y entonces lo que necesitamos hacer, jalamos hacia nosotros y despegamos las conexiones que vienen en la parte de atrás. Esas son las que ahorita se van a ver en la parte de atrás. Se observa una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Esas dos las tenemos que retirar con cuidado. El de un costado tiene una pieza, una grapita que debemos presionar para poder jalar y zafarla. Entonces sacamos esas dos piezas. Terminamos de retirar, y si se dan cuenta, el tablero ya va a quedar suelto. También aquí en el video, como ya les dije, lo que vamos a hacer es preparar nuestro tablero para meterle los LEDs RGB. Ahí en una parte del video se observa un cable azul, que es el que está ahí, miren, ahí. Yo ya lo había adaptado, yo ya tenía eso, pero pues ahorita voy a aprovechar que lo voy a hacer algunos ajustes para
para mostrarles cómo lo hice. Entonces pues ese cable azul no les va a aparecer a ustedes y ya el tablero se debe de poder retirar con facilidad. Aquí ya tenemos el tablero, este ya es totalmente retirado. Les voy a mostrar aquí la adaptación que yo le hice. Si ven, aquí están los dos botones. El botón del lado izquierdo, ese yo se lo hice para poder acceder a las otras funciones del display. Como ven, también le hice la adaptación al display, el recorte, que es lo que dicen, y también aquí se ven las grapas, que son las grapas o las piezas que vamos a retirar para poder acceder y seguir con los siguientes pasos. Tenemos las grapas que quitan la pieza de plástico transparente, que son las del frente, y las de color negro, que son esta y esta, y en la parte de abajo también son las que vamos a retirar. Aquí pues comenzamos a retirar con cuidado. Yo me voy a apoyar de un desarmador nuevamente. Le vamos a dar la vuelta para retirar las otras tres grapas que están en la parte de abajo, y también tiene otras dos, una de cada lado, del derecho y del izquierdo también tiene. Entonces pues estas se retiran también fácil. Así nos debe de quedar. Miren, aquí les quiero hacer una observación. Chequen ese resortito que está al lado izquierdo. Ese resorte yo se lo agregué. Normalmente de fábrica no traen habilitada esta opción, pero aquí podemos observar de este otro botón que es de plástico negro. Ya lo tenía, nada más que ahí se cortó una pieza que lo hacía como resorte, y del lado derecho es el que yo le hice para poder adaptarlo. Entonces ya más adelante vamos a ver cómo vamos a hacer esta adaptación. Y este cable azul, que es el que les repito que ustedes no lo deben de tener, yo hice la adaptación anteriormente. Lo que vamos a hacer es jalar ahora esta pieza para que retirarla de donde está alojada. Así nos debe de quedar. Las agujas ahí están en el estado inicial. Como ven, yo ya le hice la adaptación también al display, y la parte de abajo que trae el plástico transparente, así nos debe de quedar. Lo que vamos a hacer ahora es retirar las agujas, las 4 agujas que son las que nos marcan las revoluciones, la gasolina y demás agujas. Entonces lo que tenemos que hacer es nada más tomarlas por la parte de en medio, la del centro que está ahí, y solamente hacer presión, hacer palanca para poderlas retirar. Jalamos y queda de esta manera. Así debe de quedar nuestra aguja. Al fondo podemos ver los LEDs que hacen que ilumine la aguja, que esos los vamos a dejar así porque esos no los vamos a cambiar por ahora. Entonces así vamos a hacer con las demás agujas. Las retiramos, hacemos presión desde la parte negra, hacemos presión y jalamos hasta que se retire. Sin miedo se pueden retirar, que no se van a dañar. Así nos debe de quedar nuestro tablero. Ahí otra vez podemos ver los LEDs que hacen que iluminen las agujas. Ahí se pueden observar esos LEDs. Ahora lo que debemos de hacer es retirar esa etiqueta o esa pantallita que tiene ahí esa pantalla negra que se observa. Nada más está pegada con algún tipo de pegamento. Entonces con tranquilidad vamos a despegar esta etiqueta.
de esta manera, así. Continuamos retirando la etiqueta, libramos las agujas, las agujas de esos botones que le pusimos, y así nos queda la pantalla esa negra de nuestro tablero. La colocamos en un lugar donde no le vaya a caer polvo para que vuelva a pegar con normalidad. Así nos debe de quedar ya el panel frontal. Lógicamente yo aquí ya le había hecho unas modificaciones como las que se ven ahorita de esos botones, de esos palitos de plástico, pero lo que tenemos que hacer ahora es el retirar ese display para poder acceder a la tarjeta. Los materiales que vamos a utilizar es un cautín. Yo tengo uno de 30 watts normal, de esos que se usan para los proyectos. También tengo aquí a la vista un extractor de soldadura y lógicamente la soldadura. Y como les decía, lo que vamos a hacer es retirar este display. Con el cautín vamos a derretir la soldadura que tiene ahí, y el extractor nos va a ayudar a desoldar. Para eso entonces voy a tratar de acomodarla aquí en este espacio para que no se lastimen estos palitos de plástico que ya se había tenido. Entonces así vamos a proceder. Como les decía, este extractor para lo que nos va a servir es cuando la soldadura esté caliente, le presionamos al botón, se va a liberar el muelle ese y va a chupar esa soldadura caliente. Entonces para eso nos va a servir este extractor de soldadura. Vamos a proceder ahora sí a retirar esta soldadura de los pines del display de la siguiente manera. Aquí ya tengo algunos pines retirados. Con ayuda de ese desarmadorcito me doy cuenta cuáles ya están sueltos. Si se fijan, ahorita todavía falta soltarlo. Entonces la intención, lo que yo hago es calentar, agregar un poquito de soldadura para que sea más fácil y después retirarla. Ahí ya agregué la soldadura y nuevamente preparo mi extractor. Me preparo, caliento la soldadura del pin, la caliento e inmediatamente acerco el extractor para que se quite la soldadura. Si se dan cuenta, ahí ya se quitó una gran parte de la soldadura que estaba. Entonces ya nada más con el desarmador voy a proceder a ver si está suelto, y pues sí me doy cuenta que está suelto. Si hubiera alguno que faltara soltar, entonces le caliento un poquito y con ayuda del desarmador de esta manera lo suelto para ver si se queda un poquito más flojo. Miren, de esta manera así los vamos a soltar todos. Este proceso lo vamos a hacer con todos los pines del display. Hay que tener cuidado de no dejar mucho tiempo el cautín ahí pegado en la pista de cobre, porque se deja mucho tiempo pegado ese cautín ahí, la pista se va a despegar, y entonces ahí es donde vamos a tener problemas de que ya no va a funcionar nuestro display. Entonces hay que procurar calentar la soldadura e inmediatamente retirar el exceso con el extractor. Hay algunos otros materiales que nos ayudan. Por ejemplo, ahí hay una malla que se utiliza también para retirar soldadura. Ahorita no la tengo a la mano, entonces por eso no la utilicé. Yo ya había hecho el proceso varias veces. De hecho ya lo había retirado en la vez pasada que hice la primera modificación. Lo retiré como 3 veces. Entonces la intención es no lastimar esas pistas y sacarlas lo más rápido posible. Otro tip podría ser pasarse de un extremo de los pines hacia el otro extremo para que así le dé tiempo a que se enfríe un poquito más el pin que se estaba desoldando. De esta manera, como les digo, vamos a hacer todo este proceso hasta despegar todos nuestros pines y que queden como ahí en la imagen que ahorita estamos viendo, flojos.
flojos de esta manera. Si se ve, ahí se mueven, se ve que están flojos, y a los que no hay que despegarlos, ¿sí? Al momento de estar haciendo esta desoldada de los pines, hay que tener cuidado de que el cautín no vaya a tocar esa parte de plástico negra, que es la que presiona uno de los botones que ya existía. Como ven ahí, yo ya no tuve precaución en un principio, y ya le arranqué una parte porque el cautín se acercó a ese plástico y se me dañó esa pieza. Entonces tengan cuidado ahí para no dañar esa pieza negra. Después de haber realizado todo el proceso de desoldado, y al parecer ya al tener todo completo sin soldadura que retenga esos pines, vamos a hacer lo siguiente. Yo me conseguí una pieza de plástico rígido para poder despegarlo de la siguiente manera. Yo utilicé un pincel, le saqué un poquito de punta para poder hacer palanca y poder despegar el display del plástico blanco que viene ahí, y también de las otras piezas. Entonces lo introduzco de esta manera, hago un poquito de presión para que se vaya despegando, un poquito así. Si tienen algún otro material, pues que les ayude más, porque se dobla un poco, va a ser mejor, ¿sí? Si se puede hacer también a lo mejor con el mismo desarmador, pero teniendo cuidado de no dañar las piezas. Ahí ya se está levantando un poco. Si chequen que nuevamente que todo esté bien desoldado para que no vayan a tener problemas. Yo por aquí noto que tengo ahí un pin todavía está pegado, entonces voy a hacer lo siguiente. Con el cautín lo voy a tomar, y ya identificando el pin que yo veo que está todavía soldado, ahí lo estoy identifico cuál es. Es ese. Entonces el último pin, que ya es el que me decía, voy a hacer el mismo proceso. Veo que necesito volverlo a hacer a desoldarlo. Le pongo un poquito de soldadura y procedo a extraer esa soldadura. Caliento muy rápidamente y extraigo la soldadura. Todavía ahí tengo un poquito de problemas, entonces lo que voy a hacer es nada más lo caliento, y mientras lo caliento le jalo a la placa, y pues como era el único, ya ahora sí me dejó despegar esa placa, ese display. Ahora lo que tenemos que hacer es de estos otras grapas o tensores que están aquí, moverlos un poquito para que nos deje sacar el PCB, esta placa de circuito impreso. Lo jalamos, y como ven, ya no va a haber resistencia para poder despegarlo. Aquí ya lo tenemos suelto. Después vamos a continuar con la explicación de la parte del circuito impreso. Miren, aquí yo le agregué ese botón para poder cambiar entre las opciones de la pantalla recortada. Es un botón que le agregué, ahí tenía las pistas nada más para soldarlo y quedó listo. También le busqué ahí una manera de ponerle un tipo botón parecido al que ya tenía, un palito en forma de ese mismo, y cumple la misma función. Miren, ahí le puse un resortito que hace la forma y la función del plástico que yo le quité con el cautín. Así es como debe de quedar así estos van presionando el botón. Así es como nos quedó la parte donde van los pines del display. Ya después le vamos a dar una limpiada para que vuelvan a insertar. Después aquí en esta parte es donde yo agarré el positivo y negativo para los LEDs, para alimentar los LEDs. Estos dos pines, estos dos patas alimentan a 12 volts de directa, que se cortan al momento de que enciende o apaga la pantalla. Al momento de girar la llave, prende el tablero, y esos cables también deben de tener la electricidad, la corriente. Entonces ahí se van a conectar.
Después yo lo que hice fue el desconectar solamente una pata de los LEDs que iluminan de color verde a los clúster que tienen las agujas. Por ejemplo, este de aquí iluminaba el odómetro. Yo lo levanté y en algunas partes le puse cinta nada más para que no hiciera contacto y no encendieran. Entonces así le hice con los LEDs, con todos los LEDs a los que le iba a cambiar la iluminación. Este es el otro LED. Aquí podemos ver otros de los LEDs que no voy a hacer el cambio, solamente ahí los voy a dejar. Ahí se ve este otro LED. Del otro lado, donde tenemos ahí la alimentación, ahí también tenemos otros LEDs que desconecté. Ahí se ve nuevamente la alimentación. Tal vez se preguntarán qué otros cables sacamos de esta parte. Aquí solamente de la tarjeta nada más sacamos lo que es la alimentación, pero de la otra parte donde está la parte blanca de plástico podemos ver los cables que alimentan a los LEDs. De todas formas, así es como va a quedar la parte blanca de la parte de atrás. Así es como lo hice yo. Hice algunas perforaciones para que pasaran los cables. Como siguiente paso, después de haber desconectado los LEDs y haber conectado los cables de corriente de los 12 volts, vamos a limpiar nuestra tarjeta. Si ven aquí, se ven los orificios, y tenemos que dejarlos limpios para que cuando vuelva a entrar el pin del display vuelva a entrar fácilmente. Entonces lo que vamos a hacer es darle una limpieza, tanto a esta parte, igualmente con el cautín y nuestro extractor de soldadura. Nuevamente voy a poner un poco más de soldadura para que le sea más fácil al extractor. Entonces hacemos el mismo proceso, nada más que ahora va a quedar más limpio y más rápido. Entonces calentamos y extraemos la soldadura lo más rápido posible. Así vamos a hacer con todos los pines. Tienen que quedar completamente vacíos como se ve en la imagen. Recuerden no dejar pegado tanto tiempo el cautín porque puede dañar las pistas. Después de haber limpiado nuestra tarjeta, vamos a continuar con nuestra pieza blanca. Aquí es donde van a ir colocados nuestros LED RGB. Se fijan, la tira tiene tres LEDs. Y yo lo que hice fue acomodarlos de la siguiente manera: 1, 2 y 3 en el primer clúster. Después de aquí en paralelo seguía la siguiente clúster y los 3 LEDs también. Al siguiente, igualmente de este punto en paralelo, me fui a los dos de arriba. Ahí nada más dejé un LED, pero para no eliminar ese LED que faltaba y que funcionara bien, lo puse del otro lado y solamente lo tapé para que no me fuera a iluminar de más ese clúster. En la parte de abajo del display también lleva otros 3 LEDs. Esos no se les olvide, yo no los puse aquí porque la pantalla el display ya no lo podía sacar yo porque ya lo había sacado varias veces, se llenó de soldadura y no lo pude sacar. Pero adentro también lleva sus 3 LEDs igualmente en paralelo para que lo chequen. Entonces de aquí de este parte del plástico blanco vamos a tener cuatro salidas. Lo que yo hice en un principio fue utilizar cable del que tenía, pero pueden utilizar este otro cable que es más delgado y que es más flexible para que no le batallen tanto. Después de tener nuestra tarjeta limpia, vamos a proceder a unir estas dos piezas como estaban. Aquí en el video se observa que yo cometí un error y por eso tuve que volver a desoldar. No se les olvide poner las dos piezas negras de plástico en los dos orificios que están ahí, porque si los soldan sin estar esas dos piezas ya no va a haber manera de volver a colocarlas, sino desoldándolo otra vez, y pues eso implica nuevamente correr el riesgo de que se desolde. Entonces procedemos a juntarlos, y aquí voy a hacer una pausa para comentar cuáles son los cables que debe de traer ese cable azul. Entonces debe de traer dos de la tarjeta
que son el positivo y el negativo, que ya soldamos hace ratito, pero también de la parte blanca deben de salir 4 cables que corresponden a los de los LEDs RGB. Esos LEDs RGB se utilizan con un común para prender los 3 colores. Entonces el común es el positivo. Entonces tenemos el positivo, tenemos el negativo del azul, tenemos el negativo del rojo y el negativo del verde. Esto nos da como resultado 4 cables, que son los que van a salir de la parte blanca. Entonces en total de esa pieza, ya al armar todo nuestro clúster, nuestro tablero, debemos de tener y de sacar de ahí 6 cables en total, 2 de corriente y 4 que vienen de los LEDs RGB. Después continuamos con el armado de las 2 piezas de la tarjeta junto con la pieza blanca, teniendo cuidado de no apachurrarlos. Yo hice algunos cortes en esta pieza blanca para que pasaran los cables sin machucarse, entonces por ahí los vamos a pasar. Otra vez me estoy ayudando del pincel para poder acomodar los cables ahí entre las hendiduras del plástico blanco. Ya después de batallar un poquito, así debe de quedar los cables para que pueda cerrar correctamente esta tarjeta. Si se fijan, voy a volver a presionar esta tarjeta para que atore con estas piezas blancas. Presiono hasta que vuelva a quedar como estaba en un principio. Si se dan cuenta, los pines de este display deben de quedar derechos y cada uno debe de introducirse por los orificios que ya estaban en la tarjeta. Antes de hacer esto, antes de meterlo, tuve que darle una limpieza también a los pines del display para que pudieran entrar, aparte de enderezarlos para que no tuviera problema al volver a introducirlos. Entonces también hay que limpiar esas piezas. Así nos debe de quedar ya completamente armado. Les repito, a mí se me olvidó meterle esos plásticos negros, entonces tuve que volver a desarmar, otra vez a desoldar el display para volverle a acomodar esos plásticos. No se les olvide acomodárselos antes de armar. Ya después de acomodarlo para soldarlo, entonces procedemos a completar este trabajo, que es volviendo a soldar esos pines para que quede completo. Entonces de la siguiente manera ya será más fácil. Acercamos el cautín para que se caliente un poquito la pista y le acercamos la soldadura, igualmente no mucho tiempo para no dañarlo. Yo ahí cometí un error y sí dañé una pista. Afortunadamente no me afectó en el funcionamiento. Así nos debe de quedar ya completamente soldado de los dos lados. Ahí tiene un poquito de pasta, hay que retirarla, hay que limpiarle, pero así debe de quedar. Ahora lo que vamos a realizar es pegar esta estampa hasta a nuestro clúster, y pues nuevamente no es nada difícil, es volverle a pegar esta estampita. Aquí es donde pueden aprovechar para hacer el recorte del display. Nada más recuerden presionar bien estos puntos para que no vaya a salirse de esa parte. Ahí se debe de escuchar como algo que tronó para saber que ya se atoró, y así no perjudicar las agujas. Después el siguiente paso es volver a colocar las agujas. No es nada difícil, simplemente se colocan, se presionan hacia abajo, así como se retiraron, que a presión con palanca con los dedos, se vuelven a presionar hacia abajo. No importa, yo lo que hago es ponerlos en el cero, en esta posición en la que se ve en la imagen, y ya cuando estén todas las agujas bien fijas, hay que volver a montarlo en esa pieza de color transparente. Aquí les hago una observación. Miren, yo en esta parte tengo que al momento de
juntar las dos piezas, que es la que ya armamos, con la pieza de plástico transparente, las agujas quedan presionadas un poco y al momento de conectarlo no se mueven las agujas porque están ahí prensadas. Entonces hay que quitar la pieza de color transparente para separar estas piezas, para destrabarlas, y al momento de destrabarlas nuestro tablero ya va a funcionar normalmente. Terminando todos los pasos anteriores es como terminamos ahora sí la modificación de nuestro clúster, recordando nuevamente los cables que debemos de tener, que son 6. En este punto, si nosotros utilizamos esos 4 cables que vienen de los LEDs RGB y los conectamos a un controlador normal de LEDs RGB, tienen que funcionar conforme al driver o al dispositivo electrónico que ustedes le coloquen. Yo lo que hice fue diseñar uno para poder variar la intensidad. Ya en este punto lo que resta es conectar los circuitos, y aquí yo tengo el que diseñé hace tiempo. Ahorita ya se puede hacer una modificación para no hacer de todas formas dejo en la descripción del video el circuito para poder realizar esto. Entonces de aquí, fíjense, aquí lo que hago yo es esto que viene de aquí. Contamos los 6 cables, 3 y 3 son los que vienen del tablero. Estos que vienen del tablero, recuerden que trae positivo y negativo de 12 volts. Estos circulan hacia acá. De aquí los manda al regulador de voltaje para poder variar la intensidad de los LEDs, y de aquí lo regresa a los otros cables, a los 4 cables que vienen de la parte blanca, de la pieza blanca, que son la adaptación que hicimos a los LEDs. Aquí aparecen estas piezas. Entonces estos son los cables que vamos a estar ocupando, 6. Estos vienen del tablero que modificamos. Después de aquí mismo de la tarjeta salen otros cables, que son en total 6 cables también. Esos 6 cables corresponden a un potenciómetro, un variador de voltaje, que es el que va a variar la intensidad de nuestros LEDs, así, y también un botón. Este botón lo que va a hacer es hacer el cambio entre el color de nuestros LEDs. Entonces con este botón cambiamos el color, y con este potenciómetro bajamos o subimos la intensidad, y con este cambiamos el color de nuestros LEDs. Aquí yo lo que hice fue hacer una adaptación en esta parte para que con el mismo botón presionara y con el mismo botón se girara para variar la intensidad de los LEDs. Entonces eso sería todo.